Buenas tardes, bienvenidos a esta presentación del libro Cancela Insomne. Hoy contamos con la presencia de nuestro paisano Juan Ramón Torregrosa, que nos va a presentar su última creación poética. También nos acompaña en la mesa José Luis Vidal Carreras, poeta nacido en Vitoria y afincado desde hace más de 20 años en nuestras tierras, una tierra que ha sido testigo de su evolución poética. José Luis es autor de varios poemarios, entre los que destaco Al rojo amarillo, Señor de los balcones y Perenne. Actualmente ejerce como profesor en el Instituto de Enseñanza Secundaria Miguel Hernández de Alicante. Hoy será él quien, como amigo de Juan Ramón y experto en el género poético, hará la presentación del autor. De Juan Ramón Torregrosa quiero destacar que fui alumna suya y por lo tanto es para mí un gran honor hacer esta presentación. Sé de él su buen hacer como profesor. Intentaba transmitirnos constantemente ese amor por la literatura y en general por la poesía. Hacía mucho hincapié en sus clases. Recuerdo siempre las clases llenas de saber literario, los comentarios de texto, el buscar ese que ha querido decir del autor. Son recuerdos que guardo con mucho cariño de mi adolescencia. Hoy mi presencia aquí se justifica como concejala de Cultura del Ayuntamiento de Guardamar, cargo que también ocupaste tú hace unos años atrás. En fin, sin más, con estas breves palabras de cariño les voy a decir una breve reseña de Juan Ramón Torregrosa. Juan Ramón nació en Guardamar del Segura en 1955. Se licenció en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona y en la actualidad ejerce como profesor del Instituto de Educación Secundaria Dr. Balmis en Alicante. Es autor de varios poemarios, como Sombras del olvido, Sol de siesta, La soledad siguiendo, y el que hoy nos ocupa, Cancela Insomne. Ha publicado, además, en la editorial Vicens Vives, diversas antologías de poesía, entre las que destacan Las cuatro estaciones y la antología de la lírica amorosa, reeditadas en varias ocasiones. En esa misma editorial ha preparado dos antologías de Juan Ramón Jiménez, para niños, Estampas de Platero y El iris mágico. Con motivo del centenario de Miguel Hernández, preparó también la antología Corazón alado. Es responsable, junto con Antonio Carvajal, de las antologías Hoy son flores azules, infantil, y Mañana serán miel, esta juvenil. Tradición oral en Poetas del 27, editadas por la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada en el año 2007. Asimismo, ha tenido a su cargo ediciones críticas de Benjamín Jarnés en su obra Su línea de fuego, Bécquer, Leyendas y rimas, Alejandro Casona, Nuestra Natacha y una adaptación juvenil de la novela Historia de dos ciudades, de Dickens. Para finalizar, tengo que decir que he tenido la oportunidad de leer el libro y entre todos los poemas destacaría Patrias y vida retirada, que nos invita a hacer un recorrido por la infancia y la adolescencia. En particular este me ha gustado mucho. Ya sin más, le cedo la palabra a José Luis Vidal. Buenas tardes. Qué bien que las cosas sucedan así, porque yo ahora me puedo centrar en este libro y me ha gustado mucho leer. Charles Foster Kane dijo Rosebud mientras de su mano caía al morir una bola de cristal con un paisaje de campo nevado en su interior. Wells quiso que Rosebud, nombre del trineo con que jugaba cuando niño el protagonista de Ciudadano Kane, compendiara su paraíso perdido. Juan Ramón Torregrosa ha rescatado en Cancela Insomne su Rosebud y ha hecho balance de vida desde el tiempo rememorado y manuscrito en sus palabras de su niñez y adolescencia. Cancela Insomne se nos ofrece sólidamente construido en un tríptico de recuerdos, precedido de un preludio reflexivo sobre el tiempo, el sueño, la memoria y la identidad. A esta estimulante introducción le siguen 3 estancias llamadas por él cancelas, de donde emergen momentos elocuentes de la infancia del autor,
Cancela abierta, de su adolescencia, Cancela insomne, y de su pasado y presente inmediatos, que desde aquellos miran a la vejez y la muerte. Es la cancela oculta. Al niño que une gozoso la tierra y el cielo, encarnado en árbol de sangre, que no sabe si al temblar lo hace él o la tierra, o que se dilata y se expande hecho campana de cristal, le acompaña enseguida la sombra del miedo en todos sus pasos. No es este el miedo a las tormentas y relámpagos, a los alacranes y a las avispas. Todo esto que voy diciendo está entrecomillado porque son palabras suyas. Con quienes sabe jugar, sino el miedo a los adultos con sus voces huecas, en el largo proceso de acoso y doma del niño sobre los pupitres como lugar destacado. Es la lucha entre la sangre y las letras con sus estragos de desconcierto, incertidumbre y tantas veces humillación y castigos. Que se levanten otros, que otros calcen sus zapatos, su miedo, su apatía, el cuarto de las ratas, la saliva en la oreja. Piensa nuestro niño autor, fingiéndose muerto bajo las sábanas en su poema La escuela. Es la cancela abierta. Esta presión, pese al consuelo del mar que no tiene puertas y al sosiego en la mecedora las noches de verano, no mengua con el transcurrir de los años, sino que adquiere los filos malvados que la sociedad exige al adolescente para que haga un hombre de un nombre que le es ajeno. Sobre esta tela de araña apremiante, la comezón, la sed de vértices, alguna lluvia feliz, la piel percutida al enjambre, formas del amor que aprende a serlo, evocan flores vulnerables, oasis de gozo entre peligros y mezquindad, que nuestro autor salva del olvido para su cuota de felicidad actual. Es la cancela insomne. Pero la recuperación manuscrita, como él dice, en verso de estos momentos no se salda con su nostalgia presente, sino que le deja al autor una herencia de alegría sensata que conserva como consuelo de lo perdido y de la muerte que hace su entrada en un hospital, lo que ha merecido la pena y es todavía hoy posible vivir. Esta luz y este sol de ayer, mañana y siempre. Las patrias de los libros y la infancia que no oprimen. Y finalmente, un tranquilo estar, el gozo libre de los días completos, que exige quererse en los espejos y no en las fotografías. Tesoro de una infancia virgen, en fin, apenas superviviente, que las pérdidas y la domesticación han respetado para que la vejez, como dice Bergamín en la cita de esta última cancela oculta, se parezca a la niñez. Este libro nos permite pescar en él intuiciones afortunadas como los sabios «fue lo que fui», o el vislumbre del instante como pez volador, pájaro hundido. Estimulantes conceptos como el de tiempo de la memoria y tiempo rememorado. Momentos absolutos de honda emoción como el niño recordado infraganti en la ventana de un tren. O ese mismo niño caracterizado como fiera, donde viven los monstruos, porque cuando quiere una cosa la quiere ya. Escenas de doble fondo como el recuerdo de los muertos y la sangre, que no pueden ser verdad sobre la pantalla de un cine. Pinceladas delicadas como la del niño insomne que quiere asirse a las palabras para pisar tierra firme, pues va a la deriva. Pero Torregrosa nos regala también con su música, la pobre música del lenguaje, que él mima en su verso corto y fluido. Esta sonoridad grácil y traviesa, conforme con la infancia y la adolescencia que canta, es común a la mayor parte de los poemas del libro, pero es particularmente obvia en Mímesis, Mañana de domingo, Desazón, Playa, Anagnórisis y destacadamente en el poema Aquí, donde el autor experimenta con endecasílabos de gaita gallega desmenuzados juguetonamente en heptasílabos, pentasílabos y tetrasílabos. Insistiendo en la melopea del libro, no faltan los guiños de las rimas.
sirva de modelo el bello ejercicio de estas que nos presenta, agazapadas, el poema Mañana de domingo, en el que se entrevé, devota y esquiva, su Beatriz. En él se menciona expresamente la palabra cancela que da título al libro. Cancela que acaso obstaculizó a nuestro autor en el pasado entrar o salir, pero que también le ha dejado mirar y ver adentro y afuera. Delicadeza, intuición, melodía nos ofrece Juan Ramón Torregrosa en su estructurado libro de versos sencillos, musicales, bien arrimados y acentuados, sagazmente rotos a menudo para que luzcan como juguetes nuevos. Cancela Insomni es, a nuestro parecer, el libro más ambicioso de su autor, escrito en un momento de recapitulación de lo vivido hasta hoy. Puerta o cancela, probablemente cerrada al pasado y abierta a un futuro, ya no largo, en una encrucijada de su decir. Gracias. Buenas tardes a todos. La verdad es que si alguna compensación tiene escribir, yo creo que son momentos como estos, que a uno lo hacen emocionarse, ver que la labor de profesor, pues algo queda, ¿no? La semilla que año tras año hemos ido sembrando en clase, pues yo creo que sí que fructifica y que lo recuerden a uno, pues yo creo que es una satisfacción que nos debe quedar siempre. Gracias por la presentación y de José Luis, pues qué decir. Como poeta, es un gran poeta que yo admiro y quiero que lean, porque sí, en estas palabras pues también se nota su sensibilidad, su forma de leer, de interpretar y por supuesto también de expresar todos sus sentimientos y sus emociones, como hace en su poesía. Gracias, José Luis, por esa lectura. Y a todos vosotros, bueno, estamos en familia, ¿no? Porque el pueblo sigue siendo una familia y, de hecho, pues Guardamar está muy presente en los libros anteriores y quizá en este más que en ninguno. Es cierto que en Sol de Siesta, pues la infancia, el campo, las dunas, la playa está presente. Sombras del olvido también, quizá. Bueno, en La soledad siguiendo también aparece el mar. Y ese tema que siempre iba ahí, digo, bueno, pues voy a ver si lo agoto ya de una vez. Y me planteé, pues, dedicar un libro completo a esta etapa, ¿no? De la infancia y la preadolescencia o la adolescencia, y con eso pues cerrar. Parece ser que me ha salido un libro más o menos como pretendía, ¿no? Crear ese microcosmos, ¿no? De la infancia y de la adolescencia desde el interior del niño, es decir, no desde el punto de vista de una persona adulta, sino, digamos, volviendo a ver el mundo y la realidad desde la misma edad que yo tenía, o el protagonista tenía a los 5 años, 6, 7, 8, hasta los 14. Y en ese sentido, pues yo que he pretendido, y creo que se puede leer como una novela, es decir, la poesía también se puede leer, es una obra de ficción, por tanto, hay un protagonista como en una novela y, en parte, los poemas tienen bastante de narrativo, ¿no? De una narración, por supuesto, al ser poesía se busca la emoción y el sentimiento, pero también captando anécdota, ¿no? Entre comillas, que quizá es más característica en la novela. Los primeros poemas, como ha dicho José Luis, pues se presentan un tema más bien teórico, pero que creo que nos planteamos todo, es decir, lo que realmente recordamos corresponde a lo que realmente vivimos, o el recuerdo va también variando, cambiando con los años. A veces yo creo que podemos llegar a recordar algo que no hemos vivido. Y yo creo que es una cuestión que se plantea todo escritor a la hora de enfrentarse con su pasado. Se lo he citado Sueño y Vigilia, Sueño y Vigilia, pues tiempo también y meditación. Voy a leer algunos y, como digo, Sueño y Vigilia, que quizás es uno de los poemas más citados,
el protagonista, que va viajando en el tren, se queda adormilado y entonces el que ve reflejado en el espejo no sabe si es lo que decía antes, si la persona que nosotros recordamos somos realmente nosotros o no. Entonces ese pienso en ti en realidad es el protagonista piensa en sí mismo, en él, reflejado en el cristal del tren. Pienso en ti como quien adormecido viaja de noche y cuando se despierta no sabe si es verdad o está soñando. Y se pregunta si a quien ve difuso reflejado en el vaho del cristal es él o un pasajero que en alguna estación, sin darse cuenta, se ha sentado a su lado y no se atreve a contemplar de frente. Este pasajero, evidentemente, es el recuerdo, el que hemos sido en el pasado. Tiempo, efectivamente, todos llevamos recuerdos de lo que hemos sido en nuestro interior y yo creo que cerramos los ojos y nos vemos. Pero cuando ese que hemos sido o lo que sentíamos cuando éramos niños, queremos verbalizarlo, yo creo que desaparece. Es como estas tumbas que se abren y entonces cuando entra el aire se pierden. Entonces, efectivamente, Becker ya lo decía, ¿no? La lucha constante con las palabras para expresar lo que... El lenguaje es siempre limitado, pero es lo único que tenemos para recuperar el pasado, que no existe, o solo existe en nuestra mente. Por tanto, se contrapone lo que es el tiempo de la memoria, un tiempo perfecto, y el tiempo rememorado, es decir, verbalizado. Tiempo de la memoria, mudo, no pronunciado. Tiempo al margen del tiempo, sin grietas ni costuras. Tiempo rememorado, manuscrito, verbal. Tiempo dentro del tiempo, sombra de árbol sin hojas. Yo estoy bastante contento. Una de las cosas que da la creación es que uno mismo se sorprende. Esta imagen, sombra de árbol sin hojas, es como un destello, de pronto aparece y cuando uno lo escribe dice, bueno, ¿y cómo he escrito yo esto? A mí por lo menos me parece eso, un árbol sin hojas, la sombra, es sombra, pero no es la sombra frondosa del árbol cuando está en plenitud, ¿no? Pues efectivamente, los recuerdos verbalizados, los que yo he intentado aquí rescatar, viene a ser eso, sombras de un árbol, pero ahora sin hojas. Meditación en el páramo es un poema largo. A mí quizás me salen mejor los poemas breves, pero también he intentado los largos, que me cuestan más. Y trata también sobre el que hemos sido, cómo nos recordamos, cómo nos ven los demás y cómo podemos dejar esa imagen del que hemos sido. Que aquí este poema surge de un viaje por el Maestrazgo, por Mosqueruela, por allí, y las construcciones de piedra seca, de puentes, vallas y todo, que son anónimas, son manos que han trabajado ahí, pues bueno, se me ocurrió esa imagen. A mí me gustaría que mis poemas quedaran ahí, como una obra artesanal que he ido haciendo poco a poco, y que la gente pues lo admiren, pero yo soy consciente que es algo pues bastante limitado, ¿no? Nunca sabrás, por mucho que preguntes, si eras lo que otros dicen o lo que tú has creído siempre que eras. La verdad de tu ser no es la verdad que adviertes cuando de ti tus allegados hablan, ni es la verdad divina que en la escuela aprendiste, ni la que cuando escribes te desvela. Lo que has sido no es ya más que una sucesión incandescente de instantes aventados en la noche, instantes cuyas huellas, como algunos insectos en el ámbar, perduran fósiles en la memoria. Huellas que con afán y desaliento vacías y moldeas y dispones sobre el papel inmaculado y frío, como antes siglo a siglo levantaran, con hábil técnica de piedra seca, muros, refugios, puentes y caminos en la desolación alta del páramo, miles de rudas manos ignoradas, mas tú sin alcanzar apenas, su belleza sencilla y noble, su desnuda verdad humana.
Bien. La segunda parte, Cancela abierta, son pequeños destellos, pequeños recuerdos, emociones, experiencia infantil, que yo he pretendido que sean los más universales, generales, ¿no? Yo creo que lo más particular, lo más íntimo, lo más personal es lo más universal. Yo creo que un poeta, cuanto más sincero es consigo mismo, más universal, porque en el fondo todos somos iguales, ¿no? Y todos hemos vivido las mismas experiencias. Por ejemplo, osadía. ¿Quién de niño no se ha subido a un árbol haciéndose el valiente? Y cuando está arriba, dice, ¿y ahora cómo bajo? Y empieza a temblar y a chillar, porque no es lo mismo subir, escalar, que luego bajarse. Pues bien, esa sensación del niño que sube gozoso al árbol, pero luego le entra la tembladera cuando está arriba, es lo que he tratado de expresar en este poema. Osadía. Gritas. Y con tu grito vibran las hojas y las ramas, árbol de sangre tu carne, carne de árbol. Casi tocando el cielo, muy cerca de las nubes, tu voz en lo más alto. Y de pronto no sabes qué es lo que vibra y cruje, se mueve y tiembla. Si son tus pies y manos, si es el cielo, si la tierra, o tu ingenua osadía. El de la escuela es un poema que describe lo que ahora se llama como acoso escolar, bullying. Aquí quizás se me ha ido las tintas, ¿no? Yo efectivamente en la escuela lo pasé mal, fue la escuela del campo, en la de Guardamar es otra cosa, ¿no? Porque yo soy del campo de Guardamar. Hasta los 9 años. Luego soy guardamarenco. Pero esos primeros años están muy presentes y además los puedes distinguir. Es un antes y un después. Y efectivamente el campo, ir 2 kilómetros andando solo por una carretera solitaria hasta la escuela, pues eso a un niño de 7 años le daba miedo, ¿no? A veces iba con mis primos, pero hay veces que iba solo y veía venir un coche negro y era para asustarse, ¿no? Y más con las historias del caso y de los sacasebos y esas cosas que contaban. Entonces aquí quizás se me ha ido un poquito la mano. Lo pasé un poquito mal, pero no tanto, ¿no? Pero es lo que decía antes, quiero recoger una experiencia general de pasarlo mal en la escuela, ¿no? Hundiéndose en la cama, negándose a conciencia, los ojos apretados, inmóvil, casi inerte, decide estar cadáver y olvidar los desayunos agrios, los vómitos camino de la escuela. Que se levanten otros, que otros calcen sus zapatos, su miedo, su apatía, que otros vistan sus ropas y sufran de rodillas los castigos, el cuarto de las ratas, otros las divisiones con su prueba, las burlas, la patada en los tobillos, la saliva en la oreja. Yo creo que es un poema bastante generacional, que los niños de ahora, supongo yo, no sé si eso de la saliva en la oreja, yo creo que ya no le... Ahora ya creo que los niños ya no le mojan la saliva, la oreja con saliva, ¿no? Oh, bien. El cine. Yo creo que somos una generación que hemos vivido todo. La emoción, la experiencia, que ahora ya no se vive, de esas salas de cine en las que se fumaba. Es decir, yo no sé... Pero bueno, yo ir al cine, y nos íbamos a las 3 de la tarde, ¿no? A las 4, sesión doble. Yo viví la experiencia del cine pues, con fascinación, pero también con claustrofobia y muy impresionable, y las películas me marcaban y luego por la noche tenía pesadillas, ¿no? Recuerdo que eso lo superé precisamente cuando en un verano iba al cine de verano. Claro, el cine de verano uno mira para arriba, ve la Pinada, que era el cine de verano... Estaba al lado de la Pinada y dice, bueno, esto es mentira, ¿no? Eso es una pantalla, ves el cielo, pero una sala cerrada, yo creo que impresiona mucho más, ¿no? Y esto es lo que he querido captar aquí en Sombras en Movimiento, que simplemente, pues, la experiencia esa de un cine de nuestra época. Es el protagonista el que se está repitiendo continuamente, no es verdad, es mentira lo que estoy viendo, porque lo vive tan real que dice, bueno, pero si es que yo estoy viendo ahí la sangre, lo estoy viendo todo, pero eso es mentira. No es verdad. Te repites en silencio nada más descorrerse las cortinas. No, no es verdad.
Insistes angustiado cuando la sala se oscurece y te hundes en una nube de murmullos y humo entre rostros ajenos a tu miedo. No es verdad. Y levantas la mirada hacia el chorro de luz brutal y bífida que atraviesa el espacio tenebroso y se convierte en vida palpitante. ¿Cómo va a ser verdad? Es imposible. Lo que ves con tus ojos, las cabezas cercenadas, los cuerpos aplastados, el horror de los muertos, tanta sangre. Todo mentira, luz, sombras en movimiento. No sé si habéis vuelto a ver películas de romanos, pero eso era sadismo y masoquismo puro. Bien. En esta primera parte, como digo, predomina el campo, las trilladoras. Pues yo creo que todos vivimos un cambio en el campo, que fue la industrialización. Es decir, de ver trillar en la era con los trillos y las mulas, hasta que un día, yo eso sí que lo recuerdo, levantarte, oír un ruido y ver las trilladoras mecánicas con el tractor en la era trillando, ¿no? Incluso los primeros coches, ¿no? Y motos, pero la trilladora sí que era muy potente aquello, era una máquina infernal, ¿no? Entonces, esa sensación, ¿no? El niño que de pronto descubre y ve las trilladoras mecánicas trillando y las mulas, pues claro, ya digamos en segundo plano. Y una mañana al despertarse, allí están en las eras, con estruendo de trueno, las trilladoras. Bajo un sol radiante, él con fascinación, las mulas asustadas, contemplan cómo sin sudor ni esfuerzo van separando el grano de la paja. Ni un solo instante cesa el ajetreo. Todo el campo sin pájaros retumba. Y de pronto su cuerpo, como si una campana de cristal repicara debajo de su piel, se dilata y expande, vibre y vuela por montes, hondonadas y caminos, y acequias y salinas y arboledas. Noche de verano, de las críticas que han aparecido en el Información y también en un blog Fernando Parra, todos han destacado este poema como uno de los más logrados del libro y recrea también una escena que todos hemos vivido, que es en el campo, en la puerta de la casa. En este caso es en el propio campo, pero en Guardamar también. Eso de sacar la mecedora a la puerta y el niño quedarse dormido y ver las estrellas, que ahora no se ven, con toda la contaminación lumínica. Entonces recreo pues esa escena de paz, de sosiego, de toda la familia en la puerta de casa, ¿no? Casi vencido por el sueño, cabecea en la mecedora. No quiere abandonar la compañía firme de los adultos ni adentrarse en la oscura soledad de la casa. En las plácidas noches de verano, junto a la madreselva y el jazmín, bajo un cielo de estrellas incontables, qué gozosa quietud, cuánto sosiego. La madre al fin sentada sin agobios, las hermanas sumidas en lo suyo, y el padre que en silencio lía con parsimonia su cigarro. Mientras él se adormece, la mecedora, el cielo, su vaivén, y se anega en un mar de dulzura apacible y abandono. Aquí, para los eruditos, pues hay una resonancia, las lecturas nunca se puede evitar, a Fray Luis de León, está claro, ¿no? Eso de se anega en un mar de dulzura y silencio, ¿no? La Oda a Salinas. Bien, la parte de Cancela Insomne se centra más en la preadolescencia, en el descubrimiento ya pues, de ese mundo de los adultos y también de la sexualidad, o sí, vamos a decirlo. Aquí en una parte que me ha costado mucho porque he querido ser que no se me vaya la mano, hay mucha sugerencia y tal, que creo que es otra cosa que también han elogiado el libro, ¿no? Que está todo tratado con bastante delicadeza. No me gusta, pues no sé, aunque está muy de moda lo que se llama el realismo sucio y palabras malsonantes y utilizar todo esto. No, yo prefiero en este sentido, soy muy machadiano, muy de Antonio Machado, y todo muy transparente, muy limpio, pero yo creo que es mejor la sugerencia, la evocación, la insinuación, que lo que se dice claramente, ¿no? Entonces esta parte pues está en esa línea. Mañana de domingo es un poema que me salió
prácticamente sin correcciones. Entonces, hay poemas que José Luis sabe de esto también mucho, ¿no? Hay poemas que pueden tardar años en escribirse, no que esté uno años escribiendo, ¿no? Pero que escribe una primera versión, un boceto, no le convence, lo deja ahí, al cabo de 5, 6 o 7 años lo ves y de pronto, plaf, hay una chispa y lo acabas. En cambio, otros salen directamente en la libretilla que todos llevamos en el bolsillo y que vamos escribiendo. Muchos alumnos me dicen, yo creo que copian en clase, en los exámenes, porque dicen, profe, ¿no? ¿Qué está haciendo? Pues a veces estoy escribiendo un poema en clase, pero bueno, que copien. Bien, mañana es domingo, entonces, bueno, todos hemos sido monaguillos, muchos de los que estamos aquí, ¿no? El ir por las mañanas a la iglesia, con ropa de domingo, bien peinado y jubilosa sensación a limpio, caminas a la iglesia. Las campanas cesan en su repique, suspendido en el aire un eco queda. Tercer toque, aceleras el paso, casi corres, y en el preciso instante que a la cancela llegas, delante de ti, ella con sus padres que en la sagrada bóveda penetra. Y sientes que en tu pecho una legión de ángeles y olas se alce y agite y arrebato toca, en una vivísima y siempre mañana de domingo, distante y sola. José Luis, aquí, claro, está la nota culta que efectivamente yo me he dado cuenta, aunque en el poema de escribir, ¿no? Dante, hay un momento en que ve a Beatriz, que tiene 10 años, ¿no? 9 años, y queda en Florencia deslumbrado, y toda su obra, la Divina Comedia y todo, girará en torno a la... claro, esta es, digamos, es la Beatriz del protagonista, ¿no? Efectivamente, yo cuando he escribido, no voy a escribir un poema parecido a esto, pero las lecturas las llevamos dentro y nos salen, ¿no? A la hora de escribir. Playa. Este es otro poema que es de los pocos que tienen rimas, son pareados, pero bueno, también es de los poemas que me costó muy poquito escribir. Posiblemente ni 4 minutos, ni 3 minutos. Bueno, luego se corrige, pero cambiar poquitas palabras. ¿Qué es playa? Pues cuando una escena típica de preadolescencia, en la playa, ¿no? La pandilla. Está lleno todo. Este lo leí en clase y una alumna me dice, profe, en ese poema hay muchas metáforas. Y digo, sí, todos son metáforas. 2 manzanas ocultas al sol que las madura. 2 manzanas que son promesa y tentación, en la arena dormidas. Y también se adivina melocotón y musgo, un bosque entre 2 muros. Y un hondo precipicio asomado a un abismo que a mirar no te atreves. Detenido relieve que debajo del agua, juego de sombras y algas, los ojos se acarician sin peligro ni prisas. Más tendida a tu lado, ni tú ni tus 2 manos rozar su piel intentan. El sol insiste y quema. No quiero. Si son metáforas no voy a explicarlas, ¿no? Porque por eso he utilizado metáforas, ¿no? Para no decir las cosas directamente, ¿no? Bien, baraja. Ahora los adolescentes pues tienen con internet acceso a muchas imágenes que nosotros no teníamos. Pero sí que corrían unas barajas por ahí con unas imágenes de mujeres desnudas, ¿no? Pues esto es lo que recrean. Esas barajas que van pasando de mano en mano, ¿no? Supongo que traerían a algún turista de Francia, ¿no? Del extranjero, ¿no? Baraja. Mirar. Gozar con ojos presos a flor de miel, ciegas las manos, mudos los latidos, sordo el aire, el asombro. Solo el tacto, el contacto, la corteza, la piel desnuda, clandestina, el duro cartón sin movimiento. Y bullir, padecer el palpitar detenido de cuerpos impensados, expuestos a la luz, a la lumbre, a la cal sedienta de las manos y los dientes. Esos tus senos, tu cintura, tu pelo, esos tus ojos, tus labios engañosos. Mi pozo. Tiene como subtítulo Plegaria. Pues estos poemas son los que tengo yo, he tenido más duda, que me ha costado más trabajo, ¿no? Porque
lo conseguiré, quiero expresar algo, pero algo que tenga, que sea transparente, pero al mismo tiempo sea oculto, ¿no? Bien. Y la última parte, cancela oculta, con la cita de Bergamín, que buscando tropecé con ella y digo, mira, esto es lo que yo quiero decir. Si lo ha dicho otro poeta, pues bueno, pues lo aprovechamos como cita, ¿no? Dice, la niñez te va siguiendo durante toda la vida, pero ella va más despacio y tú andas siempre deprisa. Cuando la vejez te llega, no es que vuelves a la infancia, es que moderas el paso y al fin la niñez te alcanza. Esta cita de Bergamín, pues estos versos digo, bueno, Bergamín es un poeta de la generación del 27, no es tan famoso como Lorca y los demás, pero es un poeta, como todo en esa generación. Algunos poetas muy buenos, tuvieron la mala suerte de vivir al lado de otros que eran genios, como Lorca. Entonces, claro, uno al lado de un genio, aunque sea también pues un Salinas, o un Bergamín, o un Alto Laguirre, un Prado, claro, siempre estarán en segundo plano, ¿no? Si hubieran vivido en otra época, pues serían primeros, ¿no? Bien, con la edad, efectivamente, la infancia yo creo que está más presente en todos. Y además a veces uno se sorprende, supongo que todos tenéis experiencia de personas o familiares con Alzheimer o con demencia senil, como las personas mayores vuelven a refugiarse y a vivir con una intensidad recuerdo de la infancia cuando no recuerdan lo de hace unos años ni el presente. Entonces eso está presente, digamos, esa sensación angustiosa está presente mucho en esta última parte, que la infancia ya está vista pues como algo lejano. Presencia. Quietud de las horas gozadas sin tiempo, anhelos en vilo buscándose absortos, cielos estrellados de hondura insondable, rincón de los juegos con olor a barro, cómo acechan, vuelven, deleitan, agobian, en días conclusos, truncados y pobres, sin oído amable, sin mirada firme, sin paz, sin consuelo. O el titulado Edad, ¿no? Que es una invocación a a elementos, ¿no? Disperso es una enumeración característico de la infancia y que volverán, ¿no? Estarán presentes, yo creo que siempre, ¿no? En todos nosotros. Aquí los huertos y caminos, aquí las siestas, los atajos, aquí las balsas silenciosas, los aljibes, los troncos centenarios, aquí las ramblas inquietantes, los avisperos, las ovejas, aquí los perros vagabundos, los carros, los pajares. Días vendrán en que se junten y confundan, en un presente sin fronteras, entre rostros opacos y voces olvidadas. Bien, y para acabar, hay dos poemas con los que he querido cerrar el libro, o tres. El de Esta luz, que efectivamente, luego me lo han dicho y yo me di cuenta, pero cuando lo escribí es un poema muy machadiano. Un eco ahí. Pero la experiencia es real. Este poema lo escribo, bajaba yo del instituto en Alicante, era a las 12, pues sería, sí, pues es octubre, ¿no? Y llega a la explanada, bueno, pues el sol, la luz, que a uno le apetece decir, bueno, me siento aquí, me quedo y me olvido de obligaciones y de todo, ¿no? Lo que podremos hacer dentro de poco, ¿no? ¿Quién sabe? Esperemos. Entonces este poema lo escribo mentalmente, lo apunto antes de llegar a casa y prácticamente al final siempre, claro, lo que más cuesta es cerrar un poema, ¿no? Y la última estrofa sí que está más trabajada, pero las anteriores prácticamente salen. Yo creo que eso se nota en los poemas que surgen así espontáneamente. Esta luz y este sol de los días de otoño que anuncian un invierno igual de luminoso, es la luz y es el sol que ya te acompañaba cuando ibas a la escuela o leías en casa. Esta luz y este sol que están pidiendo a voces que detengas el paso sin más obligaciones. Escrito está en tu piel lo que fuiste y lo que eres. Esta luz y este sol, de mañana
de ayer, perdón, mañana y siempre. Y ya, has citado tú 2 poemas que dices que te ha gustado. Yo creo que otra de las satisfacciones que nos dan una vez que uno escribe un libro, claro, el libro son como los hijos, ¿no? Luego tienen vida propia, es recibir el eco, ¿no? O ver. O sea, y efectivamente los lectores ven a veces más cosas que hemos visto los escritores, ¿no? Pero yo creo que eso forma parte del encanto de ser escritor, de crear. Patria lleva una cita de Rilke, un gran poeta: la verdadera patria del hombre es la infancia. Y de Luis de Góngora: con pocos libros libres digo de expurgaciones, paso y me paseo. Claro, tenía muy mala uva este poema de Góngora, ¿no? Pero, joder, libros libres. Estos versos pertenecen a un poema de Góngora, que Góngora, cuando fue el duque, el marqués, lo nombraron virrey de Nápoles, y claro, los virreyes cuando los nombraban se llevaban una corte de poetas, de pintores y todo. Y a Góngora no se lo llevó, se llevó a los Argensolas. Y Góngora, con lo orgulloso que era, se sintió muy ofendido y escribió este poema donde dice: se va mi duque, tal, allá se vaya él. En el fondo dice: bueno, yo prefiero quedarme aquí al fuego con una buena comida, tal, que es el tema de tal. Pero en el fondo le sentó muy mal que no lo incluyera en el grupo de poetas cortesanos, ¿no? Por eso dice: con pocos libros libres me paso y me paseo. Que aquí hay un doble significado. Ese de paso es me paso, pero también paso y me paseo, paso de pasa, de envejecer, dicen los eruditos que interpretan a Góngora. Bueno, yo aquí simplemente, hablando de patrias, que tanto se habla ahora también, pues al final yo creo que la patria de cualquier escritor, de cualquier persona, son los libros. Alguien dice que la única patria es el idioma, o es la patria más universal, y por supuesto, recogiendo las palabras de Rilke, la infancia. Vengo a decir, digamos, un poema con una afirmación bastante contundente, ¿no? Que las otras patrias, pues, oprimen, o son frutos de luchas, y, por supuesto, limitan. Entre todas las patrias posibles, todas distintas a la patria que te enseñaron, te quedas con los libros y con la infancia. Patrias sin más fronteras que la mirada, ni más identidad que la memoria. Patrias universales y a la vez íntimas, fruto de la experiencia vital de todos y de cada individuo. Las otras patrias, hace tiempo que sientes que no son tuyas, que limitan y oprimen. Y el último poema, Vida retirada, que evidentemente es el tema de Beatus Ille, de Horacio, luego glosado y tratado por Fray Luis de León. Yo no sé, supongo que en clase os soltaría de memoria: qué descansada vida al que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que es una lira que yo creo que recuerdo desde cuarto de bachiller, ¿no? 14 años, para aprenderse las estrofas, lo mejor era aprenderse una de memoria, ¿no? 7, 11, 7, 7, 7, 11, 7, 7, 11, A, B, A, B, B, ¿no? La rima. Vida retirada. Por tanto, el tema del elogio de una vida sencilla, retirada en el campo, al margen de las preocupaciones de la corte. Pozo profundo. Galerías por donde el agua dulce emana. Palmeras, dátiles caídos, verdor y fruto de una infancia colmada de soles y asombros. Dunas, soledades, caminos con hervor de cigarras locas, higueras, gínjoles, hinojos. No quieras otra luz ni aroma, otro anhelar ni más promesas. Solo un tranquilo estar, el gozo libre de los días completos, como los frutos de la tierra que te sostiene y da sustento, como el agua que canta y calma. Bueno, pues yo creo que prácticamente me he liquidado el libro.